Entonces voy a dejar. Ya. Ok. Así que cuando Ya. quieras, Ángela. Ya, bueno. Me llamo Ángela Manríquez. Actualmente trabajo de diseñadora, ahora en el área UX/UI, pero yo estudié diseño integral en la Católica, y integral puede sonar como a nada concreto, pero en ese entonces eh, nos enseñaron una especie que es como de diseño estratégico. Integral significa que más que nada ve como las bases del diseño más que algo como más técnico. Entonces teníamos como 3 años más comunes que hablan sobre el proceso de diseño, sobre la interacción que tiene el diseño entre el usuario y el diseñador, la diseñadora o la empresa, eh, o también el usuario con los productos que usa. Por ejemplo, también veíamos cosas de calidad, eh, ya sea en cualquier área de diseño. Y después nosotros podemos ir eligiendo los talleres, que era como el ramo principal del semestre, y ahí había distintas áreas, como diseño gráfico, diseño industrial, diseño de vestuario, diseño editorial, y claro que cada área tenía también sus requerimientos especiales, que uno los iba estudiando, pero también todas tenían en común que teníamos que aplicar los conocimientos ya aprendidos en los primeros años como más comunes, para poder resolver. Lo importante del diseño es que no es como arte, porque la diferencia que hay que el arte es como, o sea, yo no soy artista, pero el arte es como más que sale del sentimiento del artista. En cambio el diseño siempre responde a un cliente o a un usuario. Entonces eso es súper importante saberlo. Si bien hay diseñadores eh, que sí tienen su propio estilo, y que, claro, uno puede pensar, por ejemplo, no sé, diseño de vestuario o diseño gráfico, que sí tienen como su propio estilo, pero ellas son como más como diseños de autor. Yo creo que la gran parte de los diseñadores respondemos más como a los requerimientos de los clientes y de los usuarios. Yo en mi caso he pasado por varias áreas del diseño, me gustan muchas cosas diferentes, entonces en la universidad me dediqué más como a los textiles y al vestuario, y me fui por esa área, y cuando salí de la universidad me dediqué a hacer una pequeña marca de ropa interior femenina, un emprendimiento propio, aplicando, claro, todo el proceso de diseño, pero en realidad yo hacía como todo también. Y estuve 2 años con eso. Después me cambié al diseño gráfico. eh, Ahí lo hice como freelance. He estado ya hace hartos años en eso. Y ahora último he conocido este nuevo concepto que es el diseño UX/UI, que significa UX es User Experience y UI es User Interface. Entonces es como la experiencia, el diseño de la experiencia de todas las cosas con lo que nos relacionamos, en lo digital y en lo tecnológico. Los diseñadores UX/UI lo que hacemos es eh, generar, valga la redundancia, como esta experiencia que tenemos al usar cualquier dispositivo móvil o digital, porque uno piensa como que es muy obvio usarlos, pero en realidad eso significa que está bien diseñado, porque cuando uno, por ejemplo, llega a una página web que no entiende nada o no sabe dónde ir o no está clara la información, eso es lo que nosotros trabajamos por mejorar. Mm. No sé qué más, alguna pregunta como para seguir, esa es como la gran introducción. Eh, Mira, por ejemplo, he escuchado bastante ese término de freelance. ¿A qué te refieres con eso? ¿O en qué ámbito se trabaja? Freelance significa que eres en mi caso, una trabajadora independiente
o sea, yo, por ejemplo, lo que he hecho más freelance es el diseño gráfico. Entonces yo tengo mi computador con mis cosas en mi casa Mm. y busco clientes. Y los clientes me piden, por ejemplo, un logo. Entonces yo tengo reuniones con el cliente, veo qué quiere el cliente y trabajo en ese diseño. Pero eso yo lo hago independiente, doy boleta, entonces eso significa freelance, como Mm. que no estás empleada por una empresa. Ah, ya, perfecto. Em, bueno, bueno, lo que te decía, claro, siempre me surgió esa duda de, yo en lo personal no soy eh, el más artista del mundo. De hecho, me llama la atención dibujar, me gusta, pero nunca fui habilidoso, nunca tuve, digamos, como la habilidad, la facilidad de hacerlo. De hecho, nunca me dispuse a hacerlo hasta el año pasado, ¿cierto, José Luis? Entonces, eh, no sé, quería saber como más o menos un acercamiento respecto a, bueno, si es que te dan las herramientas como para, no sé, aprender las cosas nuevas, eh, si es que no es necesario tener tanto ese conocimiento previo como para poder introducirse como al diseño. Tú estás pensando como en diseño gráfico, ¿cierto? O en diseño Bueno, general. bueno, claro, o sea, una idea sería como diseño gráfico. Eh, sí, Sí, por es. ejemplo, en mi experiencia, yo tampoco soy como la persona más dibujante del mundo, de hecho no dibujo nunca. Em, pero sí tuve bastantes clases de dibujo, como dibujo uno, dibujo 2, como dibujo, por ejemplo, copiar algo más realista, o Ujú. también dibujo más, como con más estructura, con más reglas. Entonces, al menos a mí sí me enseñaron a dibujar, no a pintar y hacer como obras de arte, pero Mm. sí como de proporciones y hay conceptos básicos en el diseño que son como reglas generales que se enseñan también como la simetría, como eh, la continuidad, como el contraste, como esos conceptos uno los aprende y también se pueden aplicar en distintas áreas. Tengo experiencia de una compañera del colegio que también estudió diseño, pero ella estudió directamente diseño gráfico y tengo entendido que a ella sí le enseñaron como más herramientas para dibujar, sobre todo también en programas, como por ejemplo pintar en Photoshop o en Illustrator, que Ah, perfecto. también se necesitan más técnicas, pero al final, eh, claro, hay personas muy talentosas, otras que no lo somos tanto, pero sí hay mucha información y hay muchas herramientas. Y las herramientas, por ejemplo, los programas de dibujo están cada vez más tecnológicos y es cada vez más fácil usarlos. Hay millones de tutoriales, por ejemplo, si quieres como empezar a probar antes de ingresar a estudiar diseño, como que por tu cuenta puedes probar millones de cosas. Yo Mm. también, o sea, en la universidad te enseñan como cierta cantidad de cosas, pero también después hay que ser muy eh, como autodidacta, podría decirse, pero siempre hay que estar como buscando y siempre hay que estar también eh, viendo cuáles son las nuevas tendencias, entonces siempre hay que Como estar estar aprendiendo un en poco más. movimiento. Sí, porque si no uno igual se puede ir quedando obsoleto Mm. y todo avanza, pues, y el diseño también. Entonces siempre va respondiendo como al mercado, a los usuarios y a la actualidad. Mm. Claro, otra duda que me surgió cuando hablabas sobre respecto a las necesidades del usuario y esto de, digamos, como la marca del autor, eh, ¿en qué relación lo podrías dar? O sea, es como, digamos, por ejemplo, ¿siempre se lleva más a la satisfacción del usuario que a la propia marca del autor? Como si, no sé si me hago entender. Eso, o sea, yo creo que va a depender del tipo de diseñador, porque por ejemplo yo soy una diseñadora, o sea, cada persona tiene su estilo personal para hacer las cosas en Mm. todo ámbito.
pero yo como diseñadora no tengo como un estilo tan marcado como si ves mis trabajos, como entre, por ejemplo, un logo y otro. eh, si me piden un logo, no sé, un restaurante o un concejal, que son ámbitos muy diferentes, Mm, quizás no se parezcan tanto, pero hay diseñadores que sí tienen como su marca personal y ya sea que haga también un logo como para una marca de autos o para, no sé, macetero, siempre como que uno va a ver que es como el mismo estilo o tienen como su sello. Y a eso me refería con que hay diseñadores que sí tienen como su estilo propio. eh, o también pasa, por ejemplo, en las marcas de ropa. Como que las marcas de ropa tienen su personalidad muy marcada, entonces tú decís como, eh, no sé, mm. este diseñador está a cargo de esta marca de ropa y se nota porque hace las cosas en ese estilo. Y en tu experiencia, digamos, luego en el trabajo, en la realidad, siempre uno está, digamos, en cierta manera, moviéndose entre, o sea, es como cobrándole a una persona distinta, o sea, como empresas distintas, como por ejemplo, ¿cómo sería trabajar en una empresa de manera fija o más constante? Mm. Yo ahora estoy trabajando en una empresa de manera Ah, ya. fija y es muy diferente porque, por ejemplo, tenemos un sistema de diseño, que también Mm, es otra cosa que se usa como el design system, que es como, ya, esta marca tiene estos lineamientos, por ejemplo, no sé, podemos tener los lineamientos para Apple, y Apple tiene una forma de diseño, unos colores, entonces si tú quieres diseñar una aplicación para Apple, tienes que tener, o sea, tienes que seguir esos lineamientos. Entonces ahí como que es más estructurado, ¿no? Si tú tienes un estilo no se va a notar tanto porque todos van a ser como que esté como dentro de ese estilo o de ese sistema de diseño y que mm, se integre bien. perfecto, entiendo, entiendo. Em, Bueno, me gustaría igual revisar un poco la malla la malla curricular de la universidad que quiero ir. O sea, en verdad tengo como bastantes dudas respecto a cómo son, o si es que tienes alguna idea de qué podría significar, en verdad. Ujú. Se ve bien ahí. Esta es la de la Católica De de Temuco, Temuco. Sí. sí. No Ujú. sé si, Ángela, lo ves bien, ¿está bien? Sí, Como quizá lo que sí puedas lo veo comentar, bien. como te comentaba. Ya. Mm. Taller de diseño, me imagino que debería ser como similar y es donde te enseñan el cómo como a sacar esta creatividad que tenemos todos, pero también a conectarlo con los principios del diseño. Entonces, por Mm, ejemplo, a mí en taller uno era como, no sé, primero, cosas como muy locas, como primero era un autorretrato, según cada alumno, por ejemplo, se mostró una forma distinta, lo hizo de forma distinta, entonces como la forma que tiene como de mirar algo. Después era como, no sé, observen las plantas, dibújenlas, y después de eso inspírense en hacer un globo que se pare con unas bolsas, entonces es como muy, los talleres siempre son muy manuales y ah, ya, siempre perfecto. son como para aplicar, como para meter las manos en el barro. Ya. El taller es como lo más entretenido que tiene la carrera, Mm. porque es como creación, y uno también sufre harto porque a veces quiere hacer Como- algo y no sabes y, no- cómo, entonces y hay que buscar claro, no referencias, resulta. hay que Mm. investigar, es como aplicar todos los conocimientos, ese es taller. Pasáis de largo, Ángela, a hay propósito de como... eso, de que Sí. estás diciendo como, porque claro, hay distinciones que al principio, por más que te las digan, como no es una ciencia dura, toma tiempo. ¿En qué año más o menos empezaste a entender como lo que estaban diciendo conceptualmente? Como, ¿en qué momento empezaste a sentir que ya podías tener un poco más ese lenguaje? Ah, claro, como más técnico, como tecnicismo, ¿no? O sea, porque de Mm. repente te dicen, no sé, haz algo em, que exprese libertad.
Y uno es como, o no sé, por decirte, ¿cachai? Como yo lo he visto en arquitectura, como que los arquitectos también luchaban con lo mismo, que le explicaban, le decían, lo que tú tienes que hacer es tal cosa, pero no lograban entender porque, claro, porque no era culpa de ellos, era que en cierta forma aún no estaba la madurez y no se habían incorporado algunos conceptos. Por ahí a mi pregunta. Mm. Em, no sé si te puedo decir como un año, eh, porque fue hace harto tiempo, pero eh, sí, quizás como toma un tiempo, quizás ya en el segundo año, por ejemplo, el tercer semestre. Si tú decís como la diferencia entre como preguntar si está bien o tener como La seguridad de... la seguridad de decir como eso está bien por esto. Mm, claro. Claro, pero era una noción, así como, sí, un tercer semestre como, porque lo pregunto también porque a veces los jóvenes, yo veía a los colegas de arquitectura que se frustraban mucho con eso, entonces también a veces se cuestionan si soy bueno o no soy bueno, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con una cierta madurez de lo que están entregando finalmente. Mm, Sí, a mí me pasa, o sea, ahora lo entiendo claramente de una forma diferente porque antes lo buscaba mucho como solo desde la creatividad, pero también hay que ponerle lógica, porque a veces uno dice como, ya, esto puede ser esto, y estos colores, no sé claro, y qué, al final no se entiende. pero claro, pero también tiene mucha lógica, porque por ejemplo, ya, ¿qué color le voy a poner? El naranjo. ¿Por qué? Porque el naranjo expresa alegría, ya, entonces ahí como que vais aplicando distintos conceptos, también la lógica que no la inventas tú, sino que están los libros, vienen los profesores, eh, el material es duro o es blando, es duro porque también la parte alegre es fuerte, entonces como que ir haciendo como esos cruces, eso se va entendiendo con el tiempo. ¿No? Al principio era como, no sé cómo expresarlo y como que si bien te lo están enseñando igual es difícil. Eh, pero sí, sí, hay que hacer. Y hay hartos ramos, a ver qué otro. Por ejemplo, el Em, workshop FAT Alpha. Ese de verdad no tengo idea de qué puede ser. No sé si tú tendrás alguna idea en el semestre 2. no, eso no sé, porque esas siglas no sé qué No, no significan. te suenan. Mm, mm. Pero lo otro, pensamiento crítico y creativo, bueno, el pensamiento crítico y creativo supongo que es como que te enseñan a, claro, a ya no ser más inocente frente al mundo. Eso nos decían a Mm, nosotros como que ya, después todo lo que ves, como que ves cómo está hecho, por qué está hecho, con qué color, mm. con qué forma, con qué intención. Te muestran muchos referentes de la historia. Siempre, sí, el diseño tiene mucho eso de la referencia, porque al final uno no está inventando cosas, sino que siempre está como volviendo a Inventando. traer desde otra parte. Todas las cosas ya Mm. están hechas, entonces hay como que aplicar eso de traer algo y renovarlo. Diseño estratégico, diseño centrado en el usuario. Diseño centrado en el usuario, por ejemplo, es eso que te contaba, que lo más importante es que cumpla una función, que no es porque nosotros queremos, sino que siempre es también como resolver problemas. El diseño tiene mucho eso, de resolver problemas, Mm, pero de entiendo. una forma creativa, o de una forma más visual. O Claro, también, si es diseño industrial, de una forma tangible. claro. Capto, capto, capto. Em, Representación digital, bueno, es todo lo del uso de programas y también, por ejemplo, si, no sé, voy a hacer una silla, representación digital supongo que puede ser como una imagen de la silla antes de crearla o quizás algo de 3D. Se puede abordar de distintas formas. Diseño de em, servicio y de experiencia.
es, el diseño de servicio es súper amplio, pero es como más de la vida diaria, por ejemplo, eh, cómo funciona un hospital, por ejemplo, desde que la persona entra, cómo la atienden, cuáles son las señaléticas, cómo Ah, ese tipo de cosas también se diseñan. Que al final el diseño es muy amplio y puede estar en muy distintas en áreas. muchas áreas, claro. No se me había ocurrido Sí. ese ámbito. Sí, me acuerdo un compañero, su proyecto de título hizo como la señalética del cementerio. Una cuestión así que uno nunca, diseño, nunca hubiera pensado en eso, Mm, pero eso también como medio es extraño. diseño. Sí, como, claro, es diseño de experiencia, o sea, Mm, por dónde voy, dónde estoy, como el letrero que es grande, es pequeño, está arriba, está abajo, como todo eso son decisiones de diseño que están basadas en el usuario, porque no es que se le ocurrió a él, quizás como en Chile es distinto que, no sé, en Holanda, quizás ya son más altos, lo ponen más arriba, no sé. claro, exacto, Por exacto. ejemplo, no sé, las micro, que las hacen en otros países a veces quedan chicas, Mm, porque las hacen para personas más pequeñas. mal. Mm. O sea, al fin y al cabo, como en cierta manera, todo, todo tiene su propósito y como en el sentido del diseño, porque uno tiene que plantear como, por ejemplo, una solución, ¿se podría decirlo así? Una solución a Sí, algún problema. sí. No, Puede o ser sea, un si, problema como como un problema profundo, por ejemplo, no sé, hay diseños de nuevas cucharas para personas que tienen Parkinson y no pueden comer, entonces se diseña una cuchara que tenga un movimiento y que genere que a la persona no se le mueva la comida. Por ejemplo, eso es mm, una solución como muy importante, pero también se puede pensar que una solución es, tengo una marca de estuches y necesito un logo. Eso también es un problema y una mm. solución. Entonces hay O sea, como distintos niveles y al aristas. fin, claro, al fin y al cabo tiene bastantes, como dices tú, formas de tomar el diseño, porque como dices tú, uno puede ser en cierta manera, yo no digo que hacer un logo sea inútil, sino, no lo digo de ese sentido, pero es como de manera tangible o de manera inmediata no se siente como un logo, como algo necesario, por decirlo así. No sé si me doy a entender. En cambio, por ejemplo, como tú dices, una cuchara tiene como más su inmediatez en el sentido de decir, ah, esto tiene como, ah, si esto es para gente con Parkinson, le sirve mucho y es algo tangible. Pero me gusta esa parte de, digamos, como, por ejemplo, lo que le comentaba a José Luis, de proyectar las ideas de las personas de manera visual. Ujú. Me llama la O atención esa sea, área. lo visual es súper importante porque, por ejemplo, si tú Mm, vas a un supermercado en otro país y no conoces ninguna marca, vas a elegir la que el cl- diseño te llama claro, más la atención exacto. del paquete. Y Y eso eso es otro tema, es claro, súper importante. ¿Sí? que digamos como la visual, por ejemplo, no, no segrega de cultura, no, digamos, no diferencia de, por ejemplo, de si una persona es de, no sé, de Rusia, de China, no sé, de cualquier parte del mundo, porque al final son imágenes, y las imágenes yo creo que mientras más simples, más las entendemos las personas. ¿O no? Como, es como, por ejemplo, en toda parte del mundo, todos saben que una calavera significa como peligro, ¿cierto? Como en la... Hay un tema porque de hecho sí es distinto para distintos lugares del mundo, porque por ejemplo, no sé, aquí rojo puede ser peligro, pero Ah, claro, quizá en un país como de Medio Oriente es como, no sé, algo sagrado. ¿Cachai? claro. Entonces Bueno, igual sí, tiene su... Bueno, toda la razón en eso. Igual tiene su contexto quizás ¿cachai? como... Tiene muchos como símbolos, también mm, como,
no sé, como por qué las marcas más famosas usan ciertos colores, cierta combinación de colores. También, ahí el diseño gráfico también se mezcla mucho como con el marketing, con la psicología del color, pero súper interesante. Mm. Ángela, mira, y solamente desde lo que yo sé, pero un poco lo que iba hablando Sebastián, me sonaba como que a rato, como que el diseño, ponte tú, más industrial, tenía más sentido para él que algo quizá tan gráfico como desde lo práctico. No sé cómo lo escuchaste tú, eso que iba comentando, como decir que quizá a través de los logos no lo sentía tan potente versus sí algo como práctico que se puede usar. Claro, o sea, bueno, yo lo decía de esa manera, sí, sí, como haciendo una diferencia de, no de utilidad, sino como de, como, eh, uno Como no se impacto, pone, quizá. claro, uno no se pone a pensar en el instante, como no es algo que te, como que te dé un clic, por decirlo así. Si, por ejemplo, si uno es un consumidor, uno por lo general no se toma mucho el tiempo de ver, por ejemplo, no sé, el logo de algún, no sé, de algún producto, o no sé, en fin, sino que más o menos, por ejemplo, el diseño en sí, como la barrita de chocolate en general. Ujú. Bueno, así yo lo percibo. No, no sé qué opinas tú, Ángela, como en tu punto de vista como más profesional. Eh, Eh, Creo que me perdí un poco. Pero al Mira, final dices como, dime. no, o sea, como más que nada lo que trato de decir que como hay una distinción visual, por decirlo así, ¿cierto? Y una distinción como más tangible del diseño. Como eso quería saber, ¿cierto? Em, sí, y sí y no, porque al final, o sea, aunque las cosas tangibles también son visuales. Entonces, si Mm, bien una cosa puede ser más práctica, em, igual va a tener que ser visual, porque también tiene como su estética. mm, claro. Entonces, sí. Sí, por ejemplo, no sé, mi papá es ingeniero y él a veces hacía cosas muy funcionales, que sí servían y sí arreglaban cosas, pero no eran bonitas, que como un diseñador Claro. va a hacer algo, pero también se va a preocupar de que sea estético. Mm, Y Entonces claro. siempre, ergonométrico puede ser también. Mm. El diseño ve la parte ergonométrica, como de que sea práctico, además de bonito, que también sea algo funcional para el usuario. O sea, claro, esa era mi pregunta también, porque igual para que hay que tener bastantes conocimientos de esa área como para saber si es que algo es realmente práctico o no. Quiere decir, uno no se puede lanzar sin saber nada, solamente diseñando, por ejemplo, por diseñar, como dices tú, una cuchara como para gente que tiene Parkinson. No sé, po. Igual hay que tener como harto conocimiento previo respecto a eso, ¿no? sí, el diseño industrial, bueno, a los que les gusta el diseño industrial, tiene hartas cosas que tener en cuenta. Pero Mm, también son cosas que se aprenden, o sea, como lo que decís tú, José Luis, que la ergonomía es como una de las principales cosas del diseño industrial, pero también es como lo básico, mm, ¿no? Tiene que ser cómodo para el cuerpo humano, porque si no, no va a tener como una buena funcionalidad. Súper. Sebastián, te quería preguntar si tienes alguna pregunta que no te puedes ir hoy sin hacerla. Habla ahora o calla Eh, para... o pregunta más rato. Mira, me estaba, claro, surgiendo la duda respecto a que hay de estas distintas áreas. Eh, ¿En qué momento de tu carrera como pudiste decidir o te dieron la opción de decidir de qué área preferías seguir o fue durante el camino?
En mi universidad era del tercer año en adelante, si no me equivoco. Ah, ya. Porque, o sea, pero no necesariamente, porque uno iba tomando talleres distintos, que tomáis ¿Mm? un taller al semestre y el tercer año en adelante era por área. Entonces yo tomaba el de vestuario, pero cuando tú el semestre siguiente era por notas y por lista, entonces ya no entraba en el de vestuario, entonces tomé audiovisual, por ejemplo. Yo sabía que Mm. que quería el de vestuario, pero a veces no podía y tenía que tomar otras áreas y aprendía otras cosas que al final siempre van como aportando. ¿Qué otra duda? Bueno, como la que se me ocurre también es si es difícil encontrar trabajo luego de salir de la universidad. No sé, porque yo conozco poca gente que sea diseñador, entonces en verdad se me hace como bastante desconocido eso. Hay como muchos distintos tipos de diseñadores, hay distintas áreas y hay distintos tipos de trabajo también. Entonces depende como qué tipo de diseñador seas, qué tipo de trabajo quieras, y claro, en qué área apunte, porque, no sé, por ejemplo, yo conocí el diseño UX UI porque buscaba trabajo de diseño gráfico y veía muchas ofertas UX UI, entonces me empecé a interesar y en eso sí hay harto trabajo ahora. Mm. En diseño gráfico no había tanto, porque habían más diseñadores gráficos. Eh, sí, no sé, yo cuando era diseñadora de vestuario tenía mi propia marca, entonces me estaba generando mi propio trabajo, entonces igual hay como muchas distintas formas de ser diseñador. Perfecto. Em, Pero siempre hay que ser como bien movido. ya, es claro, esa es la idea, como estar bastante movido o constante movimiento. Sí, y si Eh, no, bueno, tú si estáis sin trabajo, como igual generar contenido, subirlo a las redes, como mostrarte. Claro, es importante ese tema de las redes sociales, ¿cierto? Es bastante Sí, útil, por lo que veo. Como, sí. como mostrar, como en cierta manera, como tu marca, en cierta medida, ¿o no? Sí, o lo Eh, que puedes hacer.